Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un saludo muy especial, gracia y paz de parte de Dios y de su Hijo amado Jesucristo para los pastores, líderes, jóvenes, niños y amigos, compañeros que ven estos mensajes edificantes en las redes sociales. Mi nombre es Nelson Enrique Montaño Muñoz, miembro y líder de la Casa de Oración y Restauración, Unción y Poder. Pastores Alex y Nancy del Ministerio Adulán, Pastora Nuris Esther Trillos Eyes, servidores muy especiales del Señor. Los amo en el amor de Cristo y bendiciones para todos. Hoy quiero hablarles de un tema muy particular, el cual he dado de nombre Dios no hace acepción de personas. Quiero primero orar para poner a disposición este momento, este mensaje, para que sea aceptado conforme a la voluntad de Dios en cada uno de ustedes y obre y sea necesario para cada corazón, ¿verdad? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, y te damos la bienvenida, Padre Santo, a este mensaje, Señor, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, dando sabiduría y conocimiento, Señor, que seas tú moviendo mi boca y no yo, Padre Santo. Bendito tú eres, Señor. Ponga a disposición las almas que están detrás de estas cámaras, Padre Santo, escuchando tu palabra, y que seas tú administrando, que seas tú tomando el control de este momento, Señor, y ponga a disposición todo lo que está frente mío, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar este mensaje con un título: Dios no hace acepción de personas. Quise comenzar así porque hay veces que mucha gente está como apartada, son gente excepcionales que muchos no le dan el valor ni el respeto que se merecen. Muchos los apartamos por lo que hacen, por las acciones que cometen, ¿verdad? Mira, hay gente que le dice a estas personas: mira, después que fue ladrón, violador, homicida, mala gente, mujeriego, parrandero y jugador, ahora y que evangélico. Y peor, con la Biblia bajo el brazo. Entonces vemos a estas personas que juzgan, ¿verdad? Y el Señor toma a estas personas y por medio de ellas que hace su reino, por medio de ellas Él toma el control del mundo, ¿verdad? Porque Él dice en su palabra que vino para esas ovejas que se habían perdido, ¿verdad? Primeramente el pueblo de Israel y segundo los gentiles, pero Él toma el control y es el que dice cuáles son los que va a escoger para su reino. Nosotros pensaríamos que Él escogiera del Sanedrín, ¿verdad? En ese entonces había un Sanedrín donde había cantidades de sacerdotes que tenían el control y que gobernaban a la nación de Israel en cuanto a lo religioso, y lo que ellos decían, eso era. Pero ¿por qué el Señor no escogió del Sanedrín para nombrar los apóstoles, ¿verdad?, o discípulos de Él? ¿Por qué no escogió de ahí y escogió de lo más vil y menospreciado?
aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen futuro. Pues los del Sanedrín tenían algo, que eran escogidos de la alta sociedad con conocimiento excelente en cuanto a la palabra de Dios, tenían un vasto conocimiento, tomaban decisiones, el pueblo confiaba en ellos, y para el pueblo estos eran los representantes de Dios en la tierra, como hoy mucha gente cree en cuanto a la iglesia tradicional, que ellos son los representantes de Dios y ellos se creen lo que está en la palabra, y a veces a veces nos creemos tan infalibles que tenemos el control. A veces creemos que nosotros tenemos a Dios encima de nosotros, y no, estamos a veces haciendo las cosas mal. Ellos creían que le estaban haciendo las cosas bien. El Sanedrín, sus sacerdotes, creían que estaban haciendo las cosas bien, pero mire que Dios los desechó. De pronto hubieron algunos que bajaron su estatus y lograron hablar con Jesús, como Nicodemo, como Gamaliel, que de pronto también se dio en mínima cantidad, pero se dio. Pero no querían ceder terreno, no hablaban con Jesucristo porque pensaban que iban a perder la posición y los iban a desechar, los iban a expulsar del Sanedrín, ¿verdad? Y el que pertenecía al Sanedrín era, mejor dicho, la persona más importante, y a los cuales le tenían mucho respeto los judíos, ¿verdad? Yo quiero enfatizar algo, que en cuanto a las posiciones, ¿verdad?, los de los Sanedrín, ¿verdad?, yo los relaciono con la iglesia tradicional de hoy. Jesucristo vino, ¿verdad?, y encontró una iglesia manchada, una iglesia salida del camino, una iglesia que se aprovechaba del pobre, se aprovechaba de la viuda, ¿verdad?, del huérfano, ¿verdad?, explotaba al pueblo, no estaban actuando conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y vino Jesucristo y cambió todo eso, porque hay líderes que cambian, que no siguen una coherencia, no siguen una relación de una iglesia que venía, de pronto vino del Espíritu, pero se apartó de Dios y terminó en la carne. Asimismo, vemos que la iglesia tradicional, ¿verdad?, la que le llamamos iglesia católica romana, ¿verdad?, hubo un tiempo en que se apartó, si es que no es casi todo el tiempo, se apartó de la fe y vivió unos momentos, unos tiempos oscuros, ¿verdad? Entonces vino Martín Lutero y la transformó, quiso reformarla, como una vez quiso Jesucristo reformar la iglesia, ¿verdad? Jesucristo hubiese querido que todos los sacerdotes, ¿verdad?, porque a los suyos vino, los suyos tenían que recibirlo, pero estos no lo recibieron, y más los que tenían el poder sobre los judíos, el poder religioso, ¿verdad? Él hubiese querido que todos los sacerdotes estuvieran a disposición de él, ¿verdad? Pero no. Entonces Jesús rompió todo ese paradigma, ¿verdad?, y vino con algo nuevo, algo diferente a lo de la ley. Pues los judíos decían, o los de Sanedrín, fariseos, decían que él no copiaba las leyes de Dios, los mandamientos, que él agredía el mandamiento de Dios, ¿verdad? Pero es que el Señor vino con algo distinto,
Él vino proponiendo algo diferente, que es el amor, ¿verdad? El amar los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Y por medio de esto, lo cual no simpatizaba con el pensamiento de los sacerdotes del Sanedrín, puesto que estaba en contra de algo ya programado por ellos, por algo que ya estaba sucio, que ya estaba oscuro, que ya estaba negro, ¿verdad? Y que no iba con lo que venía Jesús, ¿verdad? Entonces quisieron destruirlo, quisieron desaparecerlo, porque estaban en contra de sus intereses, ¿verdad? Perdían poder, sentía que estaban perdiendo poder ante Jesucristo, porque Jesucristo vino hablando de la verdad, ¿verdad? Y ellos se mantenían en una mentira. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia tradicional? Que la iglesia tradicional comenzó a vivir unos tiempos oscuros, donde cobraban ciertos impuestos para poder construir la iglesia o capilla Sistina en Roma, en el Vaticano. Empezaban a cobrar una serie de bulas papales, una serie de pagos por bonos sobre pecado. O sea que te dan, por ejemplo, un escrito firmada por el Papa o por el obispo en turno, ¿verdad? Se lo entregaba al que diera el mejor postor, el que diera más dinero, ¿verdad? Y podía durar un año, pues, podía durar 2 años pecando y no pasaba nada. O sea, se las entregaban por determinado tiempo, ¿verdad? Por 1 año, 2 años, pagos con dinero, ¿verdad? Y podían hacer lo que quisieran, no había problema, o sea, excepto de pecados, ¿verdad? Y si querían otro le daba, pero tienen que soltar plata para poder construir la capilla Sistina, viviendo unos momentos oscuros. Y entonces se levantó Martín Lutero y dijo: no, señor, esto no es así. Y comenzó a leer la palabra de Dios. Léalo, porque es que la palabra es la que dice la verdad, y bajo la palabra es que nosotros actuamos, ¿verdad? Y nos mantenemos. Es ella la que nos guía, es nuestra brújula, es nuestro horizonte, es nuestro camino a seguir, es el camino angosto, la Biblia, ¿verdad? Y vino y montó 95 tesis. Martín Lutero, que es el padre reformista, el padre de los evangélicos, del evangelio verdadero, ¿verdad? Porque es que nosotros nos basamos en la palabra de Dios, no en tradiciones. Entonces Martín Lutero quería romper con esas tradiciones, pero terminó muerto, ¿verdad? Terminó muerto. Entonces esto no le gustó de a mucho a la iglesia tradicional. Entonces querían también como que desaparecerlo, como que, ¿verdad? Porque no querían cambiar ciertas cositas que era de interés del Papa o del sacerdote principal católico, ¿verdad? Entonces Jesucristo también vino con esos cambios de esa iglesia tradicional, ¿verdad? Lo cual no le gustó a la iglesia judía, ¿verdad? Del momento, y a la firma está que lo crucificaron y a Martín Lutero lo ahorcaron, ¿verdad? Entonces vemos qué diferencia hay, ¿verdad? Entonces vamos a leer Mateo 21 del 28 al 32, la parábola de los 2 hijos. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos,
Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después como que recapacitó y arrepentido fue, ¿verdad? Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, yo voy. Le aseguró que sí iba y no fue, ¿verdad? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Está claro ese versículo. Publicanos. ¿Qué significa publicano? Bueno, en Roma en ese momento era nominado genéricamente así quien obtenía mediante arrendamiento alguna delegación jurisdiccional del Estado para efectuar la recaudación de tributos del tipo vestigalia. Vestigalia es una especie de impuesto que se cobraba en el tiempo romano, que era impuesto sobre la salida y la entrada de alimentos de producción, ¿verdad? En ese entonces exportaban el bálsamo, que era producido en Jericó, ¿verdad? Sí, era producido en Israel, y lo exportaban. Entonces los impuestos eran sobre productos, ¿verdad? Entonces estos eran publicanos porque cobraban impuestos, alquilaban al reino romano una región, una ciudad, un campo verde, y cobraban impuestos, pero estos tenían algo particular, que estos cobraban de más, ¿verdad? Cobraban de más al pueblo, y por esto era odiado doblemente por el pueblo, porque tras que eran del mismo pueblo les robaban, ¿verdad? Y se hacían ricos, se hacían muy ricos. Entonces miren que el Señor aquí hace algo diferente, algo raro, ¿verdad? Porque tú esperarías que un Dios venga del cielo a buscar gente buena, ¿verdad? Gente que haga el bien, que se ajusta, ¿verdad? Que no haga pecado, que haga las cosas buenas. Pero el Señor vino de una manera especial, vino por aquellos que se habían perdido, ¿verdad? Primeramente el pueblo de Israel, y segundo los gentiles, ¿verdad? Pero vino por aquellas ovejas que se habían perdido. Entonces el Señor no quiso escoger del Sanedrín, que eran los sabios de la palabra, los que sabían palabras, sabían, han dicho, todos los versículos de la Biblia se los sabían, pe a pa, pero no tenían algo especial, que era a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Que es lo que les invito hoy a que ustedes tengan en su corazón, a Jesucristo. No se desvíen a la izquierda ni a la derecha. Déjense guiar por el Señor, déjense guiar, porque en ese camino hay paz, hay gozo, hay seguridad, hay misericordia, hay todo lo que tú quieras tener, tú lo puedes conseguir con el Señor. A lo que tú lo pidas, Él te lo dará. Así dice la palabra de Dios. Entonces, Él vino por las prostitutas, por los ladrones, por los homicidas, por los que hacen pecado, de aquellos que hacen maldad, ¿verdad? Y no vino por justo. A veces mucha gente dice: mira, quien lo ve, ahora es que evangélico, ¿no? Antes era una prostituta, antes robaba, antes hurtaba, pero el Señor tiene sus excepciones, ¿verdad? Hace excepción de personas. Voy a leer otro versículo del capítulo 18 de Lucas, del 9 al 14, ¿verdad? Que dice la palabra
la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está al lado. ¿Verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Verdad? Bajaba la cabeza y el fariseo subía la cabeza, ¿verdad? Enaltecido, él mismo se gloriaba, ¿verdad? Pero el publicano bajaba la cabeza y aceptaba su condición de pecador, ¿verdad? Que si había posibilidad, como dijo el ladrón al lado de Jesucristo, ¿verdad? Cuando se le iban a crucificar, le dijo: Señor, tenme presente cuando estés en tu santo reino, ¿verdad? Asimismo, este publicano se humilló, y aquel que se humilla será enaltecido. Os digo que este descendió a su casa justificado, el publicano, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay mucha gente que se da golpe de pecho, ¿verdad? Yo soy bueno, yo estoy plata a la iglesia, yo diezmo, yo soy bueno con todo el mundo, ¿verdad? No le hago mal a nadie, pero tiene un corazón negro, un corazón oscuro. Quién sabe qué hace cuando está en intimidad, a solas, ¿verdad? Que nadie lo está viendo. Es ahí donde está el Señor. Ahí donde uno no lo ve, Él sí lo ve, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor obra en esas personas que aceptan su condición de pecador y que quieren cambiar, quieren tener un cambio en su vida, ¿verdad? Como vamos a ver el siguiente capítulo de Jesús y Zaqueo, ¿verdad? Dice Lucas 19, del 1 al 10, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Miren cómo los judíos pensaban, ¿verdad?, sobre esa gente. Para ellos era gente sucia, gente despreciable, ¿verdad?, de la sociedad, ¿verdad? Y el Señor, mira lo que hacía el Señor aquí, algo especial, algo nunca antes visto, ¿verdad? Que un Dios viniera del cielo a buscar a la gente despreciable, porque de ellos iba a construir su reino, ¿verdad?, y no de la gente que religiosa, ¿verdad?, del momento tradicional, ¿verdad? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire, estos sí reciben al Señor gozoso, ¿verdad? Pero ¿cómo le recibieron los de Sanedrín? Con odio, con envidia, con altivez,
¿verdad? No se postraron a Jesús, no entendieron la palabra. Tenían la Biblia, pero nunca la entendieron, nunca leyeron Isaías 52, ¿verdad? Nunca entendieron esta palabra. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Mire el cambio que tuvo ¿verdad? Es como al hijo, ¿verdad? Que le dijo que fuera a laborar, ¿verdad? Y le dijo que no, pero después fue. Bueno, estas tienen relación, todos estos que he leído tienen relación, ¿verdad? Que una vez le robó a los pobres, le robó a los judíos, ¿verdad? Mire que ahora entrega la mitad de los bienes, se arrepintió, ¿verdad? Y regresó 4 veces duplicado a aquellos que de pronto hirió, que de pronto le cobró de más, ¿verdad? Que de pronto tuvo un encuentro con él, lo trató mal, ¿verdad? Jesús le dijo después: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí vemos que el Señor no hace excepción de personas, sino que Él vino por los suyos, pero los suyos no le recibieron. Nosotros debemos cambiar para mejorar, debemos cambiar nuestra actitud para que el Señor vea un cambio en ti y se goce, ¿verdad? Jesús llegó y generó un cambio excepcional en nuestras vidas, ¿verdad? Antes estábamos atados por la ley, los mandamientos. Antes se decía ojo por ojo, diente por diente. Ahora se dice: ama a tus enemigos como a ti mismo. Supuestamente venía por el justo, ¿verdad? Pero las perspectivas que tenía el pueblo de Israel eran diferentes a las de Dios, ¿verdad? Porque Él vino por pecadores, que a veces hasta son más obedientes que los justos. A veces los pecadores obedecen más que los justos. Pero Jesús llegó rompiendo paradigmas, rompiendo esquemas. Dejó la coherencia de su Padre, renovándola y mejorándola, ¿verdad? ¿Qué es coherencia? ¿Qué es coherencia? Coherencia es relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Por esto Jesucristo fue un líder excepcional, ¿verdad? Nunca antes visto, hizo cualquier cantidad de señales, hizo cosas sorprendentes, ¿verdad?, en esta tierra, hasta el punto de que dividió la historia del mundo en dos: Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Redujo los 10 mandamientos en 2, que dice aquel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea que cogió y abrevió los 10 mandamientos en 2 más. Ahí están todos resumidos en esos mandamientos, ¿verdad? Entonces hubo un cambio en la ley, reduciendo a 2 los mandamientos. Son muchas cosas que a los judíos, sacerdotes, fariseos, ¿verdad?, del Sanedrín no les gustó, ¿verdad?, porque quiso hacer también milagros en tiempo de reposo. Pero el Señor es perfecto, ¿verdad?, y hace como Él quiere, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Él es todopoderoso, ¿verdad? Vemos en Josué 2:1
Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera prostituta que se llamaba Rahab, ¿verdad? Y posaron allí. ¿Verdad? Esta ramera jugó un proceso muy importante en la historia del Señor, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la Biblia, porque ella fue parte de la descendencia del Salvador. Imagínense, fue parte importante, fue prostituta, ¿verdad? Pero como le fue fiel al Señor, creyó en Dios, ¿verdad? Se fue a vivir con los israelitas después que les ayudó a tomarse a Jericó, ¿verdad? Y esta tomó por esposo a Salmón. Salmón era un príncipe de Judá, ¿verdad? Y lo tomó de esposo, y luego esta vivió con los israelitas por mucho tiempo, y por su fe en Dios, según la Escritura, y como prueba de que Dios no hace acepción de personas, le puso en la línea ascendente de El Salvador. Imagínense, ¿quién creyera que Jesucristo iba a salir de una ascendencia de una prostituta? Para que vea que el Señor hace acepción de personas, ¿verdad? ¿Quién como Dios? ¿Verdad? De lo más vil y menospreciado escogió Él. Gracias, Señor, por eso, ¿verdad? Porque un día estuve en la oscuridad y Él me llevó a la luz, ¿verdad? El Señor es maravilloso y hace como Él quiere, ¿verdad? Israel esperaba a un rey que los librara del yugo romano. Pues ellos siempre han esperado un Dios de batallas, pues en el Antiguo Testamento siempre el Señor se le presentaba como un Dios fuerte, ¿verdad? Un Dios de guerras, de batallas, ¿verdad? Acompañado de ejércitos celestiales. Pero como esta vez vino su Hijo, promoviendo el amor, algo distinto, algo diferente, no le creyeron y prefirieron a Barrabás en vez de Cristo, ¿verdad? Ellos no esperaban a un Dios débil, ¿verdad? Que hiciera milagros y que muriera por ti, ¿no? Ellos esperaban a un rey lleno de caballos, con soldados, con escudos, con espada, que los librara del yugo romano, imagínense, del imperio romano. Por eso estos decidieron a Barrabás, y allí las consecuencias de esa decisión, porque decidieron la guerra en vez de la paz. La paz que Cristo da es una paz diferente, una paz duradera, pero ellos decidieron la guerra, y por eso después vino Tito, ¿verdad? Y los dejó sin país. Cuando se tomó a Jerusalén, la incendió, destruyó el templo y le esparció a todos los israelitas por toda la tierra, ¿verdad? Y después de 2000 años, el 14 de mayo de 1948, volvieron a ser nación. Pero mire cuánto tiempo pasaron por desobediencia y por matar, por no creer en Jesús. 2000 años, imagínense. El castigo que ha tenido el pueblo de Israel es un castigo que nadie lo quisiera tener. Mire que durante la Segunda Guerra Mundial a Hitler le pareció decir que los judíos eran sangre impura, ¿verdad? Unos judíos que eran altos, blancos, verdes, azules, bien parecidos, que movían la economía de Alemania y de muchos países en Europa,
porque fueron esparcidos, ¿verdad? Muchos decían que si no hubiesen existido los judíos no hubiera paz en el mundo, pero mire, el pueblo judío no estaba, no había la nación de Israel y hubieron dos guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y muchos dicen que si no hubiese existido el pueblo de Israel hubiese habido paz en el mundo, y entonces la Primera y la Segunda Guerra Mundial que fueron. Entonces mire cómo el Señor castiga a sus hijos, ¿verdad? Pero no los desaparece, no los destruye. Sí los castiga como un padre bueno castiga a su hijo, porque quiere el bien para él, porque quiere que su hijo cambie, que su hijo mejore, que sea el mejor de todos, ¿verdad? Así quiere el Señor que tú seas el mejor de todos, ¿verdad? Quiere que seas perfecto, que camines en línea ascendente hacia Él, ¿verdad? Que te alejes de todo el pecado, que te alejes de toda maldad, de todo yugo, de toda impureza, ¿verdad? Que seas perfecto, que seas santo, sea un ejemplo como Él, ¿verdad? Ante tus hijos, ante la nación, ante tu familia, ante todo. Tienes que dar buen ejemplo, tienes que ser el mejor, ¿verdad? Porque al cielo no entran si no hay santidad. Tienes que ser santo para llegar al cielo, porque al cielo no entra carne ni pecado. Entran personas que hayan vivido una vida santa, ¿verdad? Y que si pecaste, ahí están las rodillas del Señor, y pídele perdón, porque a veces uno peca hasta con la mirada. Entonces uno debe de pedirle perdón a Dios en todo, en la mañana, orarle en la mañana, en ayuno, orarle al mediodía, orarle en la tarde, ¿verdad? La hora novena, y pedirle al Señor que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, que proteja a tu familia, ¿verdad? Que te ayude a vencer los obstáculos, los miedos, las situaciones contrarias, ¿verdad? Entonces, Israel, Dios relaciona a Israel con una higuera. Cuando veáis la higuera reverdecida, mirad que el verano está cerca, y a Israel la pone como el reloj profético de Dios en la tierra. Desde 1948, que volvieron a ser nación, el pueblo de Israel ha vivido cerca de 70 años. Ya en el 48 hasta el 18, hasta el 2018, van 70 años, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, lo de Mateo 24, ¿verdad? Entonces, en Salmo 90:10 dice que esta generación tiene tiempo de vida de 70, 80 años. Y la palabra de Dios dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿ya? Después que crearon el pueblo de Israel, cuando lo había reverdecido. Mire que el pueblo de Israel es un país reverdecido. Actualmente es una de las naciones en tecnología rica. Hace poquito consiguieron una fuente de gas en el mar, que ahora van a exportar gas a Egipto, a Jordania, ¿verdad? Y otros países. En tecnología son los mejores, son los primeros en realizar los primeros aviones de guerra, los F-35, ¿verdad? O sea, son los que han movido la tecnología, los que han movido el mundo en cuanto a cuestiones científicas, ¿verdad? El 27.3% de los premios Nobel a nivel mundial los tienen ellos, en física, en matemática, en química, filosofía, en medicina. Dicho, han puesto la mayoría de los premios Nobel a nivel internacional. Es un pueblo bendecido por Dios, un pueblo reverdecido. Por cada judío que mató Hitler, sembraron un árbol en Israel. Y si fueron cerca de 6.500.000 de judíos muertos, pues son 6.500.000 árboles en Israel. O sea que desde arriba se ve como un oasis en el desierto, ¿verdad? Que el Señor es maravilloso y el Señor bendice a su pueblo, y aquel que bendiga a Israel será bendecido.
y el que lo maldiga será maldecido, ¿verdad? Ellos decidieron a Barrabás en vez de Cristo, decidieron Barrabás y a Cristo no, ¿verdad? Entonces decidieron la guerra. Por tanto, Dios los creó como nación porque el Señor en su profecía le dijo que volverían a ser nación de nuevo, que los recogería de todo el planeta, ¿verdad? Donde fueron esparcidos, y los volvería a ser nación, y son nación ahora, pero no viven en paz. ¿Por qué? Porque decidieron la guerra en vez de la paz, decidieron a Barrabás en vez de Cristo, ¿verdad? Por eso tú ves que cada ratico le mandan misiles, ¿verdad? Desde la franja de Gaza y desde el Líbano, ¿verdad? Desde Hezbollah le envía misiles el grupo terrorista Hezbollah, y de la franja de Gaza el grupo Hamas. Cada ratico le envía misiles. Estos grupos terroristas son apoyados por Irán, ¿verdad? Que es el peor enemigo de Israel, y el que se ha manifestado en la ONU, que dice, el mismo representante de Irán en la ONU dice que en cualquier momento destruye al pueblo de Israel. Así abiertamente lo dice, en cualquier momento les manda una bomba atómica y los destruye, porque es un pueblo pequeño, es un pueblo así como el Magdalena, un departamento como el Magdalena. La misma extensión del Magdalena es la misma extensión de Israel. Eso es pequeñito, pero es una nación grande. Muchos le temen allá en el Medio Oriente porque es una nación bendecida por Dios. En la guerra de 1967, ¿verdad? La guerra de los 6 días, duró 6 días porque el séptimo día tenían que descansar. Una guerra antes nunca vista, ¿verdad? Ante los peritos, los especialistas de guerra dicen que una guerra sin precedentes, ¿verdad? Como un país pequeñito, ¿verdad? Ante cerca de 10 naciones, ¿verdad? Unidas, que eso equivalía a 6 millones de personas más o menos, ¿verdad? Con armas, contra 600 personas que había en ese entonces, no me equivoco, ¿verdad? Como Dios lo vivieron muchos testimonios de judíos y de los enemigos de ese entonces, que vieron a ángeles apoyando a los soldados israelíes. Unos testimonios maravillosos que ustedes los pueden encontrar en las redes sociales, ¿verdad? Como Dios se manifestó ayudando a su pueblo, ¿verdad? Porque Dios es maravilloso, y el ángel Miguel siempre está con ellos, ¿verdad? Defendiéndolos, porque Dios siempre cuida a su pueblo, y aquel que esté a favor de su nación será bendecido, y el que esté en contra será maldecido, ¿verdad? Miren que Estados Unidos es un pueblo que está con el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios decidió ponerlo allí de gobernante porque el Señor pone rey y quita reyes. Él decidió que Trump fuera presidente de Estados Unidos contra todo pronóstico, ¿verdad? Porque era de un corazón perfecto ante los ojos de Dios, era un corazón acepto al Señor, ¿verdad? Como lo era David, y él decidió ponerlo de presidente, y mire, no se equivocó, porque sus séquitos, sus servidores, sus ministros, la mayoría son cristianos, y mire que están orando y están otra vez volviendo a poner la Biblia en los colegios, universidades, ¿verdad? Instituciones públicas y privadas. Devolvió otra vez la palabra de Dios, ¿verdad? La oración en Estados Unidos, eso se había perdido, ¿verdad? Y también vemos que está en contra de la comunidad LGBTI, ¿verdad? Y en contra del aborto. Él quitó todo apoyo a esos gremios internacionales, y ahora mismo es la piedra de tropiezo para el nuevo orden mundial. Ahora es la piedra de tropiezo, ¿verdad? Y muchos no quieren
que él sea presidente de Estados Unidos. Muchos lo quieren matar o lo quieren derrocar, pero tendrá que pasar por encima del Señor, porque el Señor es poderoso, el Señor es misericordioso y Él hace su voluntad donde sea y donde Él quiera, ¿verdad? Maravilloso es el Señor. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. Esto es obra del Señor. Bueno, quiero dejarlo hasta aquí. Pues para una próxima ocasión estaré dando otro mensaje hermoso, ¿verdad? Un mensaje de edificación para el pueblo, y que sea el Señor mediando, ¿verdad? Quiero terminar este mensaje con una oración para darle gracias al Señor, porque Él fue el que se manifestó. Amado Dios, gracias Señor por este mensaje. Gracias Señor porque fuiste tú y no yo. Yo solo soy un instrumento tuyo, Señor. Gracias Padre Santo, porque tú dispusiste los corazones de aquellos que escucharon esta palabra, Señor, para que sea de manifiesto, para que sea agradable, y seas tú, Señor, manifestándote en ellos, Padre Santo. Mira la necesidad de cada alma, Señor. Mira la necesidad de cada uno de ellos, Padre Santo. No los abandones, Señor. Apóyalos, Señor. Ayúdalos, Señor. No nos dejes caer en tentación, Padre Santo. Líbranos de todo mal, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir tu camino, que no haya tropiezos, Señor. Quítanos toda tentación de en medio, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero agradecerle a todos los que estuvieron viendo este mensaje. Agradecerle a los pastores, a los líderes, a los jóvenes por escuchar palabra, y hasta una nueva ocasión, ¿verdad? Que el Señor nos permita y no haya llegado todavía el rapto de la iglesia, ¿verdad? Queremos decirle que estamos también en YouTube. Aparecemos como Casa Oración y Restauración, Unción y Poder, ¿verdad? Y en Facebook todos los sábados, los domingos en la mañana, a las 11 de la mañana del domingo, y los sábados a las 10 de la mañana, ¿verdad? Los martes, miércoles y viernes estamos en la madrugada, estamos predicando palabra, ¿verdad?, de vida, a las 3 de la mañana, los días martes, los días jueves y los días sábados, 3 de la mañana. Estamos dando mensajes de aliento, mensajes de paz, de edificación para todos. Entonces los invito a que sigan viendo nuestras redes y se conecten para que haya bendición en su hogar y una palabra de vida. Chao, Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo.